Buenos días. Pedimos a todos que traten de tomar asiento. Buen día a todos, bienvenidos. Hay gente todavía acreditando en planta baja, con lo cual desde ya pido disculpas porque la puerta durante un ratito se va a abrir y cerrar. La verdad es que es impresionante, más allá de lo que hemos escrito acá con Lari, verlos a todos sentados acá, haber logrado una jornada de educación no formal. Para nosotros es muy movilizante, estamos todos como con las voces tomadas, corriendo de un lado para otro. Así que desde ya agradezco a todas las instituciones que están acá el haber venido, el haberse inscrito, con todo lo que implica para nosotros los que trabajamos en la educación no formal venir un domingo a participar de una jornada de capacitación. Así que ya antes de empezar las formalidades, está bueno que todos estén sentados acá y que falta encima prácticamente el doble de los que están sentados acá, que crecen, con lo cual la verdad que estamos sumamente contentos. Vamos a empezar. Estoy acá con Larry. Lenayed es un sueño que tuvimos muchos de los que estamos acá. Es la suma de voluntades que rápidamente se acercaron a esta idea. Lenayed, que quiere decir movilizar, nos invita en la jornada intensa que tenemos por delante a mover nuestras estructuras, a soñar con lo que vendrá y con aquello que está cerca. Nos convida con el encuentro de escuchar, ver y absorber lo que nos rodea. אין החלום נבדל כל כך מן המעשה, כפי שסבור לו אחד, כל מעשה היה לפני כן חלום ועתיד להיות חלום. Ningún sueño se diferencia tanto de la acción como todo el mundo piensa. Cada acto fue un sueño antes y será un sueño en el futuro. Tatsu. Escucharemos a continuación unas palabras del presidente Obama, el doctor Pablo Laufer. Hola, buenos días a todos, bienvenidos. La verdad que estamos muy contentos de tener esta presencia masiva, sobre todo de los jóvenes que no están acostumbrados a estar a estas horas del día domingo, que están despiertos y con tantas expectativas. Como decía Elisa, digamos, esta propuesta que está desarrollando Obama está vinculada al ámbito de la capacitación. La idea es que tanto el enfoque que Obama viene llevando en el ámbito de la educación formal también se traslade al ámbito de la educación no formal, por la relevancia que tiene la actividad de ustedes en lo que tiene que ver con la educación de público que no necesariamente está vinculado a la transmisión de valores judíos. Entonces, es muy importante la tarea de ustedes. Ustedes transmiten valores esencialmente. Ustedes, si bien por formación natural están vinculados a la educación formal, en lo que tiene que ver con la actividad que desarrollan principalmente los madrijim, con chicos que no están vinculados, por ejemplo, a la red escolar judía, la transmisión de valores es un eje central y la idea es ayudarlos a ustedes a que cuenten con herramientas o con más herramientas, porque ustedes ya reciben herramientas por parte de las instituciones a las que pertenecen, que cuenten con más herramientas para perfeccionar y para transmitir mejor estos valores que en definitiva son los que nos interesan como transmisión de la judeidad, ¿sí? Me dijeron, teníamos que comenzar menos cuarto, me dijeron que tenía un minuto por el horario, así que no los voy a agotar. Lo que sí, quiero, digamos, proceder a los agradecimientos. En primer lugar, por la vinculación y por el armado de todo esto, el agradecimiento a FACMA. En segundo lugar, a ORT, que nos ha brindado un soporte muy importante para que todo esto que estamos haciendo sea a su vez transmitido a personas que no pueden estar a nivel presencial y que puedan, digamos, verse beneficiados con la transmisión de estos conocimientos. A la agencia judía, acá representada por Claudio Manacar, que también es gente de la casa. A los Shehim, que colaboran permanentemente con toda la transmisión de los valores, al Consejo de Derechos de Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para no dejarlo sin mencionar por la importancia, a todas las instituciones que son el soporte a partir del cual ustedes están hoy aquí y
bueno, y nos permiten seguir adelante en forma articulada. Muchas gracias y bienvenidos. Tal como dijo el doctor Pablo Laufer, estamos en este momento transmitiendo online por el campus virtual de ORT lo que es este evento, los momentos centrales, así que agradecemos mucho a toda la gente de ORT que hace posible que en este momento la gente que no puede estar acá pueda estar en vivo viendo este evento. En representación de FACMA nos dirigirá unas palabras el señor Gustavo Morgenbender, miembro de la Secretaría de Cultura y Educación. Hola a todos, ¿cómo están? Buen día. Agradezco a Pablo que haya ya agradecido a todos los participantes de este evento. Para mí la verdad es que es emotivo, emocionante, un orgullo que estén todos ustedes acá y sobre todo que estén participando de un montón de lugares distintos de la comunidad, todos juntos. Es realmente un evento maravilloso. Tuve la suerte de volver de viaje y hay dos cosas que quiero contarles que me marcaron muchísimo y espero poder contarles con la fuerza que yo lo viví. En primer lugar, haber podido visitar en Budapest la casa donde nació Theodor Herzl, que recién ustedes lo acaban de mencionar. Líder indiscutido, visionario. Y el segundo evento que a mí me marcó fue haber estado en el cementerio judío de Praga, donde tuve la suerte de poder estar al lado de la tumba de un tal Rabbi Lowe de Bezalel, que fue el rabino que en el siglo XVI de alguna forma creó el golem para defender a su pueblo, a su comunidad, a todos nosotros, que en esa época por ahí estábamos en Checoslovaquia, de todos los pogroms que los invadían y que los mataban y los asesinaban. El golem, por supuesto, se los dejo a ustedes que estudien, averigüen quién fue, cómo fue y cuál fue la historia. Lo importante de esto es dos líderes en dos lugares distintos, dos líderes del pueblo judío y dos líderes que de alguna forma pudieron hacer seguir y continuar todo lo nuestro para que hoy estemos acá, más allá después de todo el holocausto, la Shoah, todo lo que pasó después. Este viaje fue muy emotivo y esto lo quería compartir en este momento. Y por último, les dejo una frase que a mí me gusta mucho, que la dijo un educador, Paulo Freire, que dice que la educación no va a cambiar al mundo, pero seguramente va a cambiar a las personas que sí van a cambiar el mundo. Esto para todos ustedes. Que tengan un muy buen día. Gracias, Gustavo. Estamos transitando el mes de Elul, mes donde nos preparamos para las festividades de Tishrei y cerramos algo para volver a abrirlo. Lenayet tiene esa mística. Queremos agradecer, como ya dijo el doctor Pablo Laufer, al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por último, nos dirigirá unas palabras el licenciado Claudio Manaker, representante de la Agencia Judía para Israel en el CONOSUR. Tzedek, tzedek tirdof. Justicia, justicia perseguirás. Precepto moral al cual todos los judíos estamos obligados a actuar según él. Un precepto moral que se hizo famoso acá en Argentina hace casi 20 años cuando un grupo de madrijín como ustedes agarró pancartas y se empezó a parar todos los lunes enfrente del Palacio de Justicia, en lo que después se convirtió en memoria activa. Creo que el equipo de Mayan de Educación No Formal de Ramá y el equipo del Departamento de Cultura y Educación de FACMA hicieron justicia. Hoy hacemos justicia. Porque es injusto que ustedes, los madrijín, no tengan todos los años por lo menos 1, 2, 3 o 4 jornadas centrales como esta. Mientras los morim sí las tienen. ¿Y por qué es injusto? Por esto no hay que pararse en el Palacio de Justicia ni enfrente de la AMIA. ¿Por qué es injusto? Porque piensen los miles de chicos que pasan por los sistemas de educación no formal judía. Piensen la cantidad de horas que ellos están. Y si agarramos las horas de los majanot, de los campamentos y los seminarios, y las prorrateamos junto con las horas
que los sábados y domingos están en las actividades, no vamos a estar lejos de tener más horas de educación judía de las que reciben esos mismos jóvenes y aquellos que no tienen la posibilidad de ir al shule cuando vienen a la actividad de ustedes. De alguna manera, sobre vuestras espaldas, muchachos, está la continuidad judía. Y para que la continuidad judía exista, nos tenemos que capacitar, nos tenemos que preparar y tenemos que militarla. Tenemos que de alguna forma ser aquellos que transforman a la próxima generación para que pueda seguir transmitiendo el legado. Generalmente se agradece al final, pero quiero ya agradecer a todo el equipo de Bamá, a todo el equipo de FAPMA, a todo el equipo de ORT y a todos los que hacen posible este evento, que de alguna manera tiene, en mi opinión, tres patas. En Israel siempre las cosas tienen tres cosas. En el ejército la gente se divide en tres, siempre tiene tres capítulos. La primera pata tiene que ver con los elementos y los tools, herramientas que ustedes necesitan en el día a día desde la pedagogía para trabajar en lo que es un sistema educativo de educación no formal. Otra pata es la pata de los contenidos judaicos, que son los valores básicos, intrínsecos, que son parte de nuestra realidad. Y la tercera pata, que es indivisible, imprescindible y parte fundamental de toda acción educativa que quiera conectar a la próxima generación con su judaísmo, que es Israel. Aprovechenlo, todas. Gracias, Claudio. Ahora sí, vamos a comenzar la jornada con una clase magistral. Desde ya agradecemos. Para presentarlo vamos a decir primero de todo que fue Madrid en ACOA, en el 85 y el 86. Es licenciado en física de la UBA y tiene un PhD en ciencias de materiales del MIT. Durante 13 años fue consultor de Boston Consulting Group, donde asesoró en temas de estrategias de negocios a corporaciones de diversos países. Es organizador de TEDx Río de la Plata, embajador de TEDx en el Cono Sur, director de Oglobo, columnista de Basta de Todo, Metro 95.1 y fundador y profesor del Mundo de las Ideas. Es un gusto para nosotros recibir hoy en Bamá a Jerry Gabuski. ¿Cómo están? ¿Recuerden la última vez que alguien les dijo algo y la reacción de ustedes fue pensar o decir, che, qué buena idea? ¿Cuándo fue eso? ¿Qué fue lo que les dijeron que en cada uno de ustedes provocó esa reacción? A mí me parecen momentos mágicos en los cuales alguien nos dice algo que en nosotros genera la reacción de pensar o decir, che, qué buena idea. Entonces me empiezo a preguntar, ¿qué es una idea? Y ahí empiezo a hacer agua. Me cuesta definir qué es una idea. Si uno tuviera que definir qué es una idea, seguramente hay más definiciones que... Bueno, eso es una característica del judaísmo, ¿no? Hay más opiniones que la cantidad de gente que hay en la sala, pero en particular con el concepto de idea. Lo que quiero hacer hoy son tres cosas. Lo primero es proponerles una definición de idea, que encontré hace poquito y que a mí me está ayudando un montón para entender esto de la innovación, la creatividad. Lo segundo es compartir con ustedes 5 ideas. 5 ideas que creo pueden ser relevantes para el trabajo de cada uno de ustedes como Madrid, pero también para la vida de cada uno. Y lo tercero es debatir con ustedes qué tiene que ver todo esto con la Adraja. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Sí. Bueno, igual si no les parece bien, igual lo voy a hacer. Para contarles qué es una idea, les tengo que contar primero una historia muy personal. Cuando yo tenía 16 años y estaba en la escuela de Madrid en ACOA, tuve una iluminación, una revelación. En ese momento, imagínense, era plena explosión hormonal. Lo único que yo quería era estar con chicas. Y mi iluminación era que para estar con chicas, chicos tomen nota, lo que había que hacer era aprender a tocar la guitarra. Yo me imaginaba, yo agarro la viola y las chicas caen a mis pies. Esa era mi iluminación. Entonces, ¿qué hice? Me conseguí un profesor particular de guitarra, empecé a tomar clases, primera clase, segunda, tercera, llego a la quinta clase
Yo estaba recopado. Llego a la quinta clase, el tipo me mira a los ojos y me dice, Jerry, ¿no querrías dedicarte a otra cosa? Imagínense mi frustración. Esto era lo único que quería en el mundo, no tocar la guitarra, lo que yo creía que venía después de eso. Y a pesar de mi motivación no logré aprender algo que un montón de gente aprende. Avancemos 10 años. No sé si alguna vez vieron en la tele, los muestran a veces, esta gente que lee rápido. Hay gente que agarra los libros y empieza a pasar las hojas así, rapidísimo, y te lee una novela en 20 minutos. Después de leerla les hacen preguntas y se acuerdan de todo. Yo desde chiquito, que leo un montón, me encanta leer, y cuando vi eso y me acordé del pilón de libros que crece en mi mesita de luz más rápido que mi posibilidad de leerlos, pensé, yo tengo que aprender a leer rápido. Entonces, me anoté en un curso de lectura veloz. Este era un curso de un año donde justamente te enseñaban a leer más rápido. Llegás a la primera clase de estos cursos y te recibe una señora con un cronómetro en la mano. Y te da un texto, dice, nene, lee esto. Y te toma el tiempo. Terminás de leer el texto, ve el tiempo, haces la cuenta y te dice a qué velocidad estás leyendo como punto de partida, para después ver cómo avanzás en el curso y poder evaluar si mejoraste o no. Yo empecé leyendo en ese primer día del curso a 250 palabras por minuto, que después me enteré era el promedio de alguien de mi edad. No estaba ni excelente ni mal, estaba bien, estaba normal. Para que tengan una idea, la gente que lee rápido puede leer a 3000 palabras por minuto. Con lo cual, por un lado me deprimí por lo lento que era, pero por otro lado me di cuenta que la posibilidad que tenía de mejora era gigante. Podía leer 12 veces más rápido de lo que estaba leyendo. Me puse re contento. Me metí con todo a hacer este curso, un año. Nos encontramos una vez por semana, pero había un montón de tareas para el hogar. Me la pasaba en casa haciendo ejercicios de distintos tipos, y después de toda esa fascinación y todo ese empuje, llega la última clase. Entran a la última clase y los recibe la misma señora con el mismo cronómetro, con otro texto, y le dice, nene, ahora lee esto. Leí eso, me tomó el tiempo y me dijo que después de todo este entusiasmo yo había logrado pasar de 250 palabras por minuto a 257. De nuevo, una gran frustración. Algo que yo me moría de ganas de hacer, algo que un montón de gente aprendía a hacer, y yo no había podido hacerlo. Entonces me empecé a preguntar, casi a obsesionar con esto de cómo puede ser que hay cosas que aprendemos fácilmente y otras que nos cuesta un montón aprender, inclusive al punto de no poder aprender cosas que otros pueden aprender. Como me frustré mucho y me obsesioné con esto, busqué ayuda en la gente que sabe, y contacté a un amigo mío que se llama Mariano Sigman, que es el de Buzo Rojo, acá, que estudia neurociencias. Es decir, él estudia lo que le pasa a nuestro cerebro mientras hacemos cosas, cómo aprendemos, cómo recordamos, cómo inferimos, cómo tenemos ideas. Y lo hace con tecnología, por ejemplo acá, con estos cables en la cabeza que permiten ver qué es lo que hace el cerebro mientras funciona. Por ejemplo, cuando jugamos al ajedrez o hacemos cualquier otra actividad. Yo le dije, Mariano, ¿cómo puede ser que no pueda aprender estas dos cosas? Y la respuesta de él, que quiero compartir ahora con ustedes, fue la siguiente. Él me dijo, es una pregunta muy difícil, todavía no sabemos tanto del cerebro, pero creo, me dijo Mariano, creo que tiene que ver con la percepción. Yo digo, ¿qué? ¿Con la qué? Con la percepción, déjame que te explique, me dijo, y me mostró algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Lo primero que me mostró Mariano es esta foto. ¿Ven que es una foto que titila? Cuando titila, ¿vuelve la misma foto o es otra foto? ¿Quién ve la misma foto? Levanten la mano. Bárbaro, bajen la mano. ¿Quién ve otra foto? 2 o 3. A los que levantaron la mano primero, les sugiero que ahora miren la baranda en el medio de la foto. ¿Quieren otra oportunidad? Otra oportunidad. Misma consigna. Ahora ya están en la tarde. No digan. Levanten la mano quien ve la misma foto. Está bien, no tengan vergüenza. ¿Quién ve la misma foto? Bueno, a los que ven la misma foto, les doy una pista. Entre una foto y otra desaparecen 500.000 toneladas de tierra. Esto es muy loco.
Es muy loco porque lo que cambia no es un píxel en un costadito, es algo que está en el medio de ambas fotos. Sin embargo, y en forma consistente, más de la mitad de la gente no ve el cambio. Y no se preocupen, no tienen que consultar a un médico, es normal. Es normal. Y les cuento por qué es normal. Todo esto me lo contaba Mariano. Lo que él me dijo es, si ustedes piensan la cantidad de información que nos llega a nosotros por segundo a través de nuestros sentidos, es tanta esa información que ni siquiera la computadora más rápida hoy sería capaz de procesarla en tiempo real para tomar decisiones. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar a veces decisiones rapidísimo. Evolutivamente, hace miles de años, una de las principales decisiones que teníamos que tomar cuando mirábamos algo alrededor nuestro es si algo que se acercaba era una amenaza o una oportunidad. ¿Era un león que me podía comer y por lo tanto tengo que salir corriendo para allá? ¿O era una gallina a la cual yo la podía comer y por lo tanto tengo que perseguirla? Y eso lo tengo que decidir en una décima de segundo. Y estoy mirando todo esto y me llegan esas cantidades de gigabits por segundo. Tengo que procesarlo y en una décima de segundo tomar la decisión. La naturaleza, a través de la evolución natural, se le ingenió para hacerlo de una manera muy interesante, que es, nos dio filtros. Nos dio filtros para enfocarnos en las cosas que son potenciales oportunidades o amenazas. En este caso y en estas fotos, lo que ustedes hicieron fue enfocarse en las siluetas humanas. En la foto anterior vieron las dos personas que estaban, en esta vieron seguramente esta persona o el remo, porque es algo que no se entiende muy bien qué hace ahí. Y esas son las cosas que son potenciales amenazas o oportunidades. Sin embargo, la baranda de la anterior o la montaña que está atrás en esta son prácticamente irrelevantes. La naturaleza nos ayudó a poder tomar decisiones rápidas procesando las cosas que vemos que son importantes más rápido. Y por eso a veces nos pasa lo que nos pasó acá. Es decir, la naturaleza nos dio filtros para ver el mundo que fueron cuestión de vida o muerte durante mucho tiempo. Mariano siguió contándome su historia, mostrándome la foto que les voy a mostrar ahora, y me dijo, juguemos a que cada uno de nosotros ahora es empleado de un banco. ¿Sí? Cada uno de ustedes labura en un banco. Y está en la ventanilla en el banco, en el cual recibe a la gente y tienen que decidir a cuál de las personas que llegan le dan el crédito y a cuál no. La gente viene a pedir un crédito. Ustedes deciden, a este sí, a este no, a este sí, a este no. Yo les voy a mostrar una lámina con 3 caras. Y ustedes me tienen que decir a cuál de estos 3 le dieron el crédito. ¿Sí? A uno de estos 3 ustedes le dieron el crédito, ¿cuál de ellos? ¿Quién se lo daría al de la izquierda? 5. ¿Quién se lo daría al del medio? ¿Quién se lo daría al de la derecha? Otros 5. Obvio, al del medio. El de la izquierda es el ingenuo. Tengo guita. Me la van a robar. El de la derecha es un rufián. Es el malhechor. Y el del medio es el normal. ¿Sí? Estos son dibujos. Son dibujos que las únicas diferencias que tienen son las formas de la pelada, los ángulos de las cejas, la forma de los ojos, el ancho de la nariz y la forma de la comisura de los labios. Sin embargo, y esto también es consistente, el 90% de las personas rápidamente decide que le va a dar el crédito al del medio. No solo ustedes, cada vez que pregunto esto pasa siempre lo mismo. Qué loco, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con las fotos anteriores? Es exactamente lo mismo. Ustedes vieron y en una décima de segundo decidieron amigo o enemigo, amenaza o oportunidad. Y por alguna razón rápidamente todos decidimos que el del medio era a quien le teníamos que dar el crédito. Históricamente esto fue cuestión de vida o muerte, hoy se llama prejuicio. Y es interesante porque en este caso es bastante obvio, pero imagínense la cantidad de decisiones que cada uno de nosotros toma todos los días con este filtro. Con un filtro que fue creado con un motivo distinto y que hoy ya no es tan relevante. Mariano seguía contándome cosas y me mostró lo último, me mostró lo que les voy a mostrar ahora y vamos con esto, vamos a llegar a la propuesta de qué es una idea. Me mostró esto y me preguntó ¿de qué color es la letra de esta palabra? ¿De qué color es? Rojo. Se ve medio rojo, medio lavado en la pantalla, pero es rojo.
¿Sí? ¿De qué color es? ¿De qué color es? ¿Y esta? ¿Quién era? De nuevo. ¿De qué color es esto? Azul. Blanco. Verde. Rojo. Mariano me decía, está buenísimo lo que pasa cada vez que muestro esto, porque durante un rato la gente sigue hablando, tratando de entender cuál fue el cortocircuito que tuve en la cabeza. Chicos, le pedí, era muy sencilla, era colorcitos, a ver de qué color son las letras, y mucha gente, a todos, y a mí me pasa todo el tiempo, se nos cruza esto. El lenguaje es uno de los principales filtros que tenemos para ver la realidad. Al punto tal, es tan fuerte esto, que si no lo hicieron, háganlo alguna vez. Prueben mirar una palabra escrita en castellano y no leerla. Es decir, verla como si fuese un dibujo, no pensar en su significado. Es prácticamente imposible. Es muy, muy difícil. Es como que entra por otro lado de la cabeza, al punto tal que ustedes sabían que tenían que decir el color y muchos pensaron o dijeron azul. Porque eso les entró rápidamente a la cabeza. Entonces Mariano lo que me dijo es, mirá, quizás no podés aprender las cosas que intentaste porque tenés filtros que te impiden ver ciertas cosas. Es difícil de entender, me decía él, pero pensalo. Y yo me fui. Y me quedé pensando en esto y me di cuenta que quizás una definición de idea es la siguiente. Para mí, una idea es un nuevo filtro para ver el mundo. Una idea es un nuevo filtro para ver el mundo. Algo que me permita apreciar lo que está pasando, apreciar mi entorno con un modelo distinto al que tenía antes. Algo que me permita entender por qué las cosas funcionan como funcionan, algo que me permita soñar con un futuro distinto que antes creía que era imposible y ahora quizás se hace posible. Lo interesante de esta definición es que me permitió y me abrió un campo grande en el mundo de las ideas. Muy relacionado con TED. ¿Quiénes de ustedes conocen TED? ¿Saben qué es TED? Más o menos la mitad. A los demás les cuento rápidamente. TED es una organización sin fines de lucro que lo que busca, la misión que tiene, es esparcir ideas que valgan la pena. Lo hace organizando conferencias donde vienen oradores a dar charlas muy cortitas, máximo 18 minutos, cuya consigna es que sea la charla de su vida. Es decir, traen gente y le dan una consigna bastante complicada, bien ambiciosa. Esta gente que viene de todas las áreas, de la ciencia, la tecnología, el arte, los negocios, emprendedurismo, educación formal, no formal, etc. Y son grosos, es gente que está haciendo o hizo cosas increíbles y cuando le dicen que tienen que dar la charla de su vida se ponen muy nerviosos y se preparan mucho. Y cada una de estas charlas está buenísima, están online en TED.com, ahí pueden verlas. Ojo que son adictivas, con lo cual uno termina viendo un montón de estas. Y TEDx Río de la Plata es la versión local. Es una versión local que hacemos con franquicia de TED, pero con temas locales. Y vengo trabajando en esto hace 4 o 5 años. Y lo que hacemos es buscar ideas que valgan la pena. Entonces, este filtro, o esta definición de ideas como filtro, es algo que me ayudó mucho para identificar los oradores y ayudarlos a que preparen la charla de su vida. Entonces, lo que quiero hacer ahora es contarles 5 de las ideas con las que me topé en estos años a través de TED, que creo que pueden ser relevantes para muchos de nosotros. ¿Les parece bien? Sí. Vamos con la primera. La primera tiene que ver con la innovación. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben cuándo se inventó la rueda? Hace más de 10 años, ¿no? La rueda se inventó hace miles de años. No se sabe exacto cuándo. Algunos dicen 5.000, 6.000, 7.000 años. Algunos miles de años. ¿Saben ustedes cuándo se inventó la valija? Esto es más difícil porque no es que se inventó de un día para otro. Antes eran baúles grandotes, se fueron achicando hasta que algo que nosotros veríamos ahora y podríamos decir, sí, una valija, fue más o menos en el año 700. ¿Sí? Años 700. ¿Saben ustedes cuándo se inventó la valija con rueditas? Más o menos. La primera patente para una valija con rueditas es de 1970. Eso quiere decir que durante 14 siglos estuvimos cargando las valijas, partiéndonos la espalda, existiendo las ruedas hace 5.000 años. A nadie se le ocurrió ponerle rueditas a la valija.
¿no? O sea, estaba la leche, estaba la banana y nadie hacía licuado. Yo tengo una teoría de por qué pasó esto. No sé si es así, pero me gusta. Que es, hasta hace unos 40 o 50 años, la gente que podía viajar tenía un montón de guita. Y entonces otra persona les llevaba la valija. Y no les importaba. Como ellos eran los que elegían qué valija comprar, el fabricante de valijas quería complacerlos a ellos y a ninguno de los dos le importaba que otro se esté rompiendo la espalda. Pero bueno, me parece muy interesante como pasó tanto tiempo para dos cosas que estaban ahí, para que a alguien se les ocurra ponerlas juntas. Y me empecé a preguntar, ¿no habrá más de estos casos? ¿No habrá más casos en los cuales podemos crear algo nuevo con ingredientes que ya están dando vueltas por acá, simplemente poniendo cosas juntas que antes estaban separadas? Y en marzo estuve en TED en Estados Unidos y me encontré con un caso de exactamente esto, pero de algo bien moderno, que tiene que ver con estos dos señores. Son hermanos, se llaman Holaday de apellido, son DJs, los dos de estos DJs modernos que crean cosas increíbles. Y Ryan, que es el de la derecha, me contó una historia que quiero compartir con ustedes. Él me decía, miremos la historia de la música. Si uno mira la historia de la música a través de miles de años, esencialmente la gran mayoría de la música eran canciones que se fueron llamando de manera distinta. En un momento eran sinfonías, en otro momento eran óperas, cuartetos, canciones de rock, etc. Fue cambiando el nombre, pero esencialmente era una obra musical que alguien componía, otra persona, o a veces la misma, la interpretaba, y había una audiencia que podía disfrutarla o sufrirla en algunos casos. Más recientemente apareció la grabación y la distribución más moderna de la música, pero esencialmente la gran mayoría de la música era así, con la excepción del jazz, de la improvisación, pero el 95% de la música se basaba en canciones. Lo que me decía Ryan es que quizás eso no tenga que ser así. Y a ellos se le ocurrió lo siguiente, y esto fue lo que él me contó. Si uno agarra un teléfono inteligente con GPS, puede hacer lo siguiente. Ellos crearon una aplicación que uno se descarga en uno de estos teléfonos, y cuando uno la prende, esa aplicación, se enciende el GPS, y la aplicación compone música en tiempo real, dependiendo de dónde uno está y cómo se mueve. Es decir, si yo me voy moviendo en alguna dirección y a cierta velocidad, suena una música. Si ahora me muevo en otra dirección y otra velocidad, suena otra música. Y esas músicas dependen de dónde estoy yo ubicado y qué movimientos estoy haciendo. Lo probaron inicialmente en el Central Park en Nueva York y en el centro de Washington, de la capital de Estados Unidos, donde está el obelisco, el monumento de Washington. Y lo que pasaba era que si vos te acercabas al monumento de Washington, la música era grandiosa, cuando te ibas alejando, la música se hacía más tranquila, si lo hacías rápido o lento, sonaba distinto. De alguna manera ellos crearon con esto la música geolocalizada, es decir, que música que depende de dónde estás. ¿Está bien? Me contaba Ryan que después de hacer estos dos pilotos en estos dos lugares, recibieron un email de un señor que les decía, che, me encantó la música de ustedes, ¿dónde me la puedo bajar? Y Ryan les contestó, a este señor le contestó, no entendiste nada. No existe esa música, es esa música que dependió de cómo te moviste ese día. No hay un MP3 en algún lugar que vos te podés bajar. Andá de nuevo y movete parecido, la música quizás suene parecido, quizás no. Inclusive me dijo Ryan que estaban jugando ahora con la idea de ir mucho más allá. Porque si uno ya está conectado al celular y el celular está conectado a internet, uno puede saber también qué hora del día es, cuál es el clima en ese lugar, está lloviendo o no está lloviendo. Pueden mirar nuestro Facebook y saber cuáles son nuestras preferencias personales de música y componer música que no sea solamente geolocalizada, sino también personalizada. Es decir, dos personas que se muevan idénticamente por el mismo camino van a escuchar músicas distintas. Y de un plumazo, ellos deshicieron 5.000 años de historia de música. Acá la canción pierde sentido. Acá estaba la música como concepto y estaba el GPS y ellos los unieron como antes se unieron las valijas y las rueditas. Entonces la primera idea que quiero compartir con ustedes es que gran parte de la innovación que se viene en los próximos años, va a ser de este estilo. No van a ser grandes invenciones como la rueda, quizás alguna haya, pero la gran mayoría van a ser encontrar dos cosas que estaban separadas y construir algo nuevo que resuelva un problema, que cree valor, que nos mejore la vida de alguna manera.
Y esa es una lente, es un filtro para ver la realidad que a mí me enriqueció mucho, porque yo estaba tratando de inventar la próxima rueda y me di cuenta que no iba por ahí. Y cuando escuché esto y me contaron esta historia, mi primera reacción fue de pensar, che, qué buena idea. ¿Vamos con la siguiente? ¿Viene bien? Vamos con la segunda. Esta tiene que ver con el talento. ¿Este señor es talentoso? ¿Por qué? ¿Por qué Messi es talentoso? ¿Cómo juega? ¿Qué más? ¿Algo de la pelota? ¿Cómo? Patea bien la pelota. ¿Qué más hace Messi que lo hace tan talentoso? Entrena. ¿Qué más? Hace goles, por ejemplo. Hace goles. No sé si ustedes vieron, pero cuando Messi entra recién en el segundo tiempo pareciera que la cancha se inclina. Hay algo que pasa cuando él entra en su equipo y en los contrincantes que hace que la cancha se inclina de alguna manera. Steve Jobs era talentoso. ¿Por qué? Era motivador, creativo. ¿Qué más? Cambió un montón de industrias. ¿Qué más? ¿Qué más hizo Steve Jobs? Visionario. Muy bien. Marcelo Tinelli, ¿es talentoso? Esta es buenísima. Cada vez que muestro esta, la gente dice, diga lo que diga, se va a notar que miro a Tinelli. ¿Cómo hago para esconderlo? ¿Es talentoso o no? Y si hay un conflicto entre talento y me gusta o no lo que hace. Pero la verdad es que el tipo está hace 20, 30 años haciendo tele, un éxito atrás de otro. ¿Por qué es talentoso Tinelli? Porque logra éxitos uno tras... ¿Qué más? ¿Qué más hace Tinelli? Eso. Tinelli tiene una habilidad para hacer cosas que gustan. La gran mayoría de las cosas que hizo Tinelli pegaron y gustaron. Daniel Barenboim, director de orquesta, ¿es talentoso? Sí. ¿Por qué? Porque destaca su actividad. ¿Por qué? Destaca su actividad, o sea, muestra talento. Muy bien, ¿qué más? Fíjense, él logra que una orquesta haga música, él sin tocar ningún instrumento, él tiene un palito que mueve por el aire. Y sale música hermosa que viene otro y no logra lo mismo. Tiene un talento para hacer que grupos de gente hagan cosas que de otra manera no podrían hacer. Último, Ricardo Darín, ¿es talentoso? ¿Por qué? Te lo compras, te compras el personaje, te emociona, te hace sentir las cosas como si vos estuvieras ahí. Ahora miren qué loco, ¿no? Hablamos de 5 personas, les pregunté si eran talentosos, con la excepción de alguno donde hubo algún debate. Creemos que son talentosos, pero cuando les pregunto por qué son talentosos, las palabras que usamos para describir cada uno son distintas. Entonces, ¿qué es el talento? Si usamos distintas palabras para definir el talento de cada una de estas personas, ¿qué es el talento? Y creo que eso es algo importante que nos preguntemos. Hay muchas definiciones de talento. Una que a mí me gusta en particular es una que dio Manu Ginóbili cuando le invitamos a dar una de las charlas en TEDx acá en Buenos Aires. No queríamos que Manu hablara de cómo metió ese doble en las Olimpiadas en el último segundo o cómo ganó tantas veces la NBA. Queríamos tirarle un desafío distinto. Y el desafío justamente que le dimos a Manu era hablar sobre ser distinto. Entonces Manu se puso nervioso. Se puso nervioso y fuimos a San Antonio a trabajar con él, a ayudarlo a preparar su charla. Y a él le costaba mucho. Él puede tirar un tiro libre faltando un segundo en la final de la NBA, sabiendo que lo miran 100 millones de personas, pero tenía que hablar delante de 1500 y le temblaban las piernas. Porque tenía que ser la charla de su vida. Y una de las cosas que él empezó a reflexionar en este ejercicio de preparar su charla es sobre el talento. Lo que quiero hacer ahora es mostrarles 4 minutos de lo que dijo Manu sobre el talento. Demasiadas cosas que ya no podía ser casualidad y que algo había. Entonces me puse a pensar, o en realidad me pongo a pensar ahora también, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué había? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Yo había trabajado mucho más que los demás? Creería que no, porque sí, había trabajado mucho, pero no creo que más que el resto. Talento es la palabra que llegué. Es la palabra que me decían, mucho talento. Pero ¿qué es el talento? ¿O cuántos talentos hay? Entonces yo me puse a pensar, sí, el talento que tenía a los 20 años era muy difícil, muy distinto de lo que después le fue agregando a mi juego. Yo con el talento de los 20 años, que posiblemente en bruto era lo mismo que ahora,
no me alcanzaba para llegar a ningún lado. Había que ir agregándole cosas. Entonces llegué a la conclusión, y después de todas mis experiencias en equipos, que talentos hay muchos. Un talento muy importante es ponerse un objetivo y no dejarse distraer, no irse por las ramas, sino buscarlo, identificarlo y hacer todo lo que esté posible a tu alcance para conseguirlo. Otro talento importante es entender qué es lo que pasa a tu alrededor, qué es lo que necesita tu equipo, qué es lo que la idea de tu entrenador, qué es lo que falta, qué es lo que podés agregar para que tu equipo dé el salto de calidad. Bueno, identificar todo eso y ser capaz de probarlo. Otra cosa importante es saber en determinados momentos relegar el lucimiento personal para que tu equipo gane. O sea, yo puedo hacer, yo cualquiera, 30 puntos en el equipo y disfrutarlo porque de verdad es divertido, entretiene, pero cuando das el siguiente paso, por ahí tenés que hacer 10 y después llamar la atención y buscar a tu compañero para que tu compañero también esté bien. Otro talento muy importante que lo acabo de decir también recién es el disfrutar de jugar con tus compañeros. No estar siempre pendiente de lo que hace uno, sino ponerse contento cuando doy un pase y mi compañero define. Cuando veo que un debutante que está jugando conmigo va creciendo y se va desarrollando en un jugador superior. Porque además de sentirse bien y de altruismo, ayuda al equipo. Cuanto mejor sean mis compañeros, mejor va a ser mi equipo y más chance voy a tener de ganar. Y el último, pero no menos importante, es el de entender tus limitaciones. Hay simplemente momentos que no se puede todo. Por más que uno se crea con capacidad para hacerlo, hay momentos que no da. Que hay un equipo que te supera, una estrategia que es más importante que el lucimiento personal. Y yo he tenido la suerte, posiblemente en todos mis equipos, de jugar con algunos de los mejores jugadores con talentos no habituales, no de los que se ven y los que se lucen, pero que eran los primeros a levantar la mano cuando había que defender al mejor rival. Eran los primeros que iban a fajarse adentro cuando el partido se ponía duro y que en ningún momento pensaron o contemplaban la posibilidad de que hablaran de ellos en la nota post partido, en que el fan cantara su nombre. No era el objetivo era poner su granito de arena para que el equipo ganara y ahí sí festejar todos juntos. Creo que esos 5 que nombré son los que hacen que todo se junte para formar un equipo ganador y un jugador completo. Son cosas importantísimas para poder marcar una diferencia con el de al lado. Jugadores que tienen 1 y les alcanza, otros que tienen 3, otros que pueden reunir los 5 y son los que marcan una diferencia. Pero no se queden con la sensación, con la idea de que el talento es solamente hacer la jugada linda, porque no lo es. ¿Manu está hablando de básquet? No, o sea, cambien la palabra básquet por lo que ustedes hagan y seguramente estas definiciones de talentos pueden ser útiles. A mí me pareció interesante porque es una manera amplia de ver el talento y pensando en que ustedes trabajan con chicos, entender que cada uno tiene talentos distintos, que son alternativos y que no siempre el que hace la jugada linda es el que tiene el talento. O que otros pueden tener talentos que complementen a la jugada linda. Puede ser una manera que hagan que Suhan y Jim se destapen de una manera bastante particular. A mí me pareció interesante esta idea, este nuevo filtro de ver la realidad que nos rodea, sobre todo cuando trabajamos con chicos. Y cuando me enteré de esto, obviamente, estas son las 5 cosas que dijo Manu, que me parece importante recordarlas de alguna manera. Obviamente cuando escuché esto me dije, che, qué buena idea. Y quiero compartir con ustedes la tercera. La tercera tiene que ver con liderazgo, también algo muy cercano a lo que hacen ustedes en el día a día. Y tiene que ver con este señor, que no es Weinreich. Este señor se llama Derek Sivers. Tiene una característica que yo envidio profundamente, un talento que yo envidio profundamente. Derek es capaz de contar ideas en 2 minutos. Él dio 4 o 5 charlas en TED. Sus charlas son, la más larga tiene 3 minutos y son de las más vistas de todo TED. Y una de esas charlas habla sobre el liderazgo. Dura 2 minutos y medio,
Está en inglés con subtítulos en castellano y dice así. So ladies and gentlemen, at TED we talk a lot about leadership and how to make a movement. So let's watch a movement happen, start to finish, in under 3 minutes and dissect some lessons from it. First, of course you know, a leader needs the guts to stand out and be ridiculed. But what he's doing is so easy to follow. So here's his first follower with a crucial role. He's going to show everyone else how to follow. Now notice that the leader embraces him as an equal. So now it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Now there he is calling to his friends. Now if you notice that the first follower is actually an underestimated form of leadership in itself. It takes guts to stand out like that. The first follower is what transforms a lone nut into a leader. And here comes a second follower. Now it's not a lone nut, it's not two nuts, 3 is a crowd, and the crowd is news. So a movement must be public. It's important to show not just the leader, but the followers, because you find that new followers emulate the followers, not the leader. Now here come 2 more people, and immediately after, 3 more people. Now we've got momentum. This is the tipping point. Now we've got a movement. So, notice that as more people join in, it's less risky. So those that were sitting on the fence before now have no reason not to. They won't stand out, they won't be ridiculed, but they will be part of the in crowd if they hurry. So, over the next minute, you'll see all of the those that prefer to stick with the crowd, because eventually they would be ridiculed for not joining in. And that's how you make a movement. But let's recap some lessons from this. So first, if you are the type, like the shirtless dancing guy, that is standing alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals. So it's clearly about the movement, not you. Okay, but we might have missed the real lesson here. The biggest lesson, if you noticed, did you catch it? Is that leadership is over-glorified. That yes, it was the shirtless guy who was first, and he'll get all the credit, but it was really the first follower that transformed the lone nut into a leader. So as we're told that we should all be leaders, that would be really ineffective. If you really care about starting a movement, have the courage to follow and show others how to follow. And when you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first one to stand up and join in. And what a perfect place to do that, TED. Thanks. Cuando yo sea grande o pelado, quiero ser como Derek y poder contar cosas así. Piensen en donde ustedes se mueven, ya sea haciendo de Madrid, en la Drajagua o en el ámbito de su vida que quieran. Y piensen, ¿quiénes de los que me rodean son locos sin remera que están bailando solos? Y tengo el coraje o no de seguirlos para crear un movimiento. Ellos solos no lo van a crear, dependen de mí. Hasta que yo no los siga, ellos no son líderes. ¿Tengo oportunidades de hacer eso? ¿O cuándo soy yo el que me toque sacar la camiseta y ponerme a bailar? ¿Y quiénes me van a seguir y quiénes no? ¿Y cómo voy a aceptar a los primeros que me sigan como pares de forma tal de crear un movimiento? Esto me pareció otra idea interesante que viene de TED y obviamente me genera la reacción del comienzo. Che, qué buena idea. Vamos con la cuarta. Esta es una de mis favoritas, tiene que ver con los adolescentes, los chicos, las nuevas generaciones. Resulta que en TED, ahora en marzo, cuando estuve ahí, hubo unas 80 charlas. Durante una semana escuchamos 80 charlas, muy cortitas todas geniales. Y pasó algo raro esta vez. Yo vengo yendo a TED todos los años y por primera vez, este marzo, entre los oradores, entre estos 80 oradores, hubo 8 que eran chicos de 11 a 18 años, que compartieron el escenario con gente como Al Gore o Bill Gates, o gente muy famosa, muy reconocida, mucho mayor que ellos, pero ellos tenían de 11 a 18. Y no solo eso, sino que algunas de esas 8 charlas que dieron los chicos fueron de las mejores de todo el evento.
de las que más dieron que hablar, de las que más me partieron la cabeza. Les cuento dos de esas charlas rápidamente. La primera la dio este chico que se llama Taylor Wilson. Taylor Wilson tiene ahora 18 años, pero cuando tenía 14, hace 4 años, construyó en el garage de su casa un reactor de fusión nuclear. La fusión nuclear es lo que sucede adentro de las estrellas. Y el sueño de Taylor Wilson desde muy chiquitito era fabricar una estrella, y a los 14 años lo logró. Eso fue hace 4 años. Lo que vino a contar ahora es que está diseñando una cajita que tiene más o menos este tamaño, una caja chiquitita, que uno va a poder enterrar en el jardín de su casa a 3 metros de profundidad, y esa cajita va a tener adentro un reactor de fisión nuclear con el cual vamos a tener energía para esa casa durante 30 años sin tener que reabastecer combustible y sin ninguno de los riesgos de las centrales nucleares. Taylor Wilson tiene 18 años y la gente, los expertos en energía, dicen que falta mucho todavía para que esto suceda, son prototipos lo que están haciendo, pero creen que esta es una de las posibles fuentes de energía del futuro. Y lo está creando un chico que tiene 18 años. El segundo caso que les quiero contar es el de Jack Andraka. Jack Andraka tiene 15 años y hace un año, a los 14, tuvo la desgracia de perder a un tío que falleció con cáncer de páncreas. No sé si ustedes saben, pero el cáncer de páncreas es uno de los más complicados, en particular porque no tiene síntomas, es asintomático. Eso quiere decir que cuando te enterás que tenés cáncer, ya es tarde, porque antes no te dolía nada. Para darles una idea, el 85% de los casos de cáncer de páncreas se detectan cuando ya la probabilidad de cura es nada más que del 2%. Por eso se muere tanta gente de cáncer de páncreas. Es lo que le pasó a Steve Jobs, es lo que le pasó a mi suegro, que falleció de eso. Es terrible la enfermedad. Jack Andraka quedó devastado, lo quería mucho a su tío. Tenía 14 años, no sabía ni siquiera qué era el páncreas. Entró a una computadora en internet, abrió el navegador y primero averiguó de qué se trataba el páncreas y qué era esto de cáncer de páncreas, y dijo: yo tengo que hacer algo con este tema. Él se enteró que uno de los grandes problemas es esto de que es difícil de detectarlo porque es asintomático. De hecho, hay un test para ver si uno tiene cáncer de páncreas. Ese test hoy tiene 2 problemas. El primero es que es muy caro. Cuesta $800 cada dosis para saber si uno tiene cáncer de páncreas o no. Y el segundo es que no es muy preciso, es decir, el test puede decirte tenés cáncer cuando no lo tenés, o puede decirte no lo tenés cuando sí lo tenés. En ambos casos es terrible lo que pasa. Entonces lo que pasa, como esta enfermedad no tiene síntomas, los médicos no te dicen que te hagas un análisis porque es carísimo y porque es muy probable que te traiga más problemas que soluciones, y no se aplica, y por eso se muere tanta gente. Jack Andraka dijo: tenemos que encontrar una manera de detectar el cáncer de páncreas temprano y de una manera que sea barata. Entonces abrió el navegador de internet y empezó a googlear qué pasa cuando uno tiene cáncer de páncreas. Y descubrió, como pasa en muchos otros cánceres también, que a lo largo de la vida de la enfermedad, el cáncer libera en el flujo sanguíneo proteínas, que son moléculas complicadas que van pasando al flujo sanguíneo. Y empezó a investigar que hay un montón de bases de datos de las moléculas que se liberan en el cáncer de páncreas a lo largo de su vida, cuáles vienen primero, cuáles vienen más tarde. Compiló todas estas cosas y él construyó una base de datos de 8.000 proteínas que se liberan durante el cáncer de páncreas. Entonces dijo: ¿cómo puedo hacer para detectarlas? Primero dijo: bueno, me voy a enfocar solo en las que se liberan en etapas tempranas, porque ese es el momento en el cual yo quiero detectar el cáncer. Se quedó con el grupo más chiquito y después dijo, se enteró, también surfeando internet, que para identificar una proteína se identifica por su forma. Tienen formas raras, y cuanto más rara es la forma, más fácil es de identificarla porque se confunde menos con otras proteínas. Entonces empezó a filtrar de esas proteínas que le quedaban aquellas con formas raras. Y finalmente eligió una que era una proteína que se libera muy temprano en el flujo sanguíneo en el cáncer de páncreas y tiene una forma rarísima. Minimizó ese navegador y abrió otro. Dijo: ¿ahora cómo la detecto? Y empezó a investigar, surfeando por internet, y descubrió que dentro de la ciencia de materiales se descubrieron unas cosas que se llaman nanotubos, que son unas formas particulares del carbono, que tienen la particularidad que uno puede con eso adosarles anticuerpos y detectar proteínas. Cuando él encontró que podían detectar proteínas, le interesó y encontró de hecho un anticuerpo que se puede adosar a una de estas moléculas de nanotubos que detecta exactamente la proteína que él había identificado antes.
Lo que hizo Jack es crear un liquidito donde están disueltas o donde están en suspensión estos detectores, con el cual pinta una cintita de papel, y lo único que uno tiene que hacer es tirar una gota de sangre sobre esa cinta de papel, y si cambia de color, uno tiene cáncer de páncreas. Este análisis cuesta no $800, sino 3 centavos de dólar, y es 99% preciso. Jack Andraka tiene 15 años. De nuevo, faltan cosas, tiene que haber tests que tiene que hacer la FDA, que es la agencia de Estados Unidos que aprueba cosas para uso médico, puede fallar, pero de nuevo, acá los expertos dicen que es muy probable que si no es esto, es algo parecido, lo que va a hacer que un montón de gente pueda evitar morir de cáncer de páncreas. Estos son 2 de las 8, las otras eran increíbles, no solo en ciencia y en tecnología. Un coreano es un diseñador de arcos y flechas que los talla, es un artista y tiene también 15, 16 años y es ahora uno de los diseñadores de arco y flecha para los coleccionistas más codiciados, más cotizados de todo el mundo. Y lo aprendió mirando videos en YouTube. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con los chicos de esta edad, con los adolescentes? Porque es la primera vez que en TED hay 8 de los 80. Antes había a veces uno que era el niño prodigio que venía a contar algo, pero ahora había 8 y 8 que hacen cosas de este estilo. No sé cuál es la respuesta. Creo que los chicos no son más inteligentes ahora que antes. De hecho, genéticamente no hubo tiempo de cambiar. Son procesos que tardan millones de años o miles de años. Pero sí creo que pasaron 2 cosas que pueden explicar por qué esto está sucediendo ahora y que creo que es relevante para la vida de ustedes y para la de los Hanijim con los que ustedes trabajan. La primera es que cuando yo tenía la edad de Taylor Wilson o de Jack Andraka, si yo tenía la motivación y las ganas de hacer las cosas que ellos hicieron, iba a ser complicado porque tenía que pasar a terminar la primaria, después hacer la secundaria, después conseguir un trabajo o quizás estudiar en la universidad, después conseguir otro trabajo, pagar un derecho de piso durante varios años y recién quizás con suerte a los 35 años tenía la oportunidad de hacer lo que tanto soñé hacer. El problema es que a esa altura probablemente ya me olvidé cuál era ese sueño, ya no tengo la motivación ni la ingenuidad que hace falta para hacer cosas como la que hicieron estos chicos. Y la segunda razón, y en esta primera razón creo que hoy eso está cambiando. Ellos son una demostración que quizás no hace falta pasar por todos esos pasos y tener que hacer el camino tradicional que nuestros padres hicieron o que la gente de mi generación hizo. Ahora hay caminos alternativos y tenemos que inventar nuestro propio camino. La segunda razón por la cual creo que esto surge ahora y no surgía antes es que si yo a los 15 años tenía ganas de hacer algo así, ¿cómo hacía para conseguir la lista de las 8.000 proteínas que se liberan en el cáncer de páncreas? Iba a una biblioteca. Hola bibliotecario, a lo sumo encontraba un lugar de un libro viejo que tenía la definición de que era el páncreas, pero hasta ahí llegaba. Hoy estos chicos lo hicieron, Jack Andraka lo hizo con algunos clics. Y todo eso que les conté que hizo en internet fueron un par de meses, nada más. Haces un clic y tenés toda esa información. Entonces lo que siento es, obviamente estos chicos tienen capacidades especiales, pero siento que esto aplica a todos los chicos. A todos los chicos porque vienen ahora con códigos distintos. Ustedes ya los tienen distintos a los que tuve yo a la edad que tienen ustedes. Y tenemos que empezar a escuchar de una manera distinta. Muchas de las cosas que nosotros dábamos por ciertas y creíamos que eran así, ahora no son así. Les doy un ejemplo. Yo siempre creí que leer es importante. Eso era una cosa que estaba grabado en piedra, que mis viejos me lo enseñaron, que yo lo absorbí y me lo creo y para mí fue re importante. Mi hijo mayor tiene 15 años y no lee. Y yo me pongo re mal. Estoy haciendo algo mal como padre, estoy fallando como padre, porque mi hijo no lee. El otro día llego a casa y él había construido un avión con cartón. Nos había pedido que no tiráramos una caja, nosotros siempre lo jodemos que él acumula basura, bueno, una caja de cartón él guardó y junto con la parte adentro de los tubos de papel higiénico, el cartoncito de adentro, construyó un avión espectacular, que uno lo mira y el ala tenía la forma de las alas, las proporciones, todo era buenísimo. Me pidió que fuéramos al garage, lo tiramos al garage y volaba increíble. Yo le dije, Juli, ¿dónde leíste cómo hacer esto? ¿Leíste? Lo vi en YouTube. Hasta la forma en que yo le hice la pregunta, para mí era obvio que tenía que haber un manual en algún lado.
y que él estaba siguiendo los pasos de algún manual. Entonces, él logró cosas increíbles sin leer. Y entonces yo me pregunto, ahora yo ya no sé si leer va a ser importante. Sé que fue importante para mí, pero estoy abierto a que haya otras formas de aprender, otras formas de conectarse con el conocimiento, la experiencia, la sabiduría, lo que fuera. Y creo que es importante con estas nuevas generaciones pensar que puede ser así y que muchos de los chicos con los que ustedes trabajan tienen el desafío de encontrar cuál es su manera de conectarse con el mundo, de conectarse con nosotros y de crear cosas espectaculares. Y obviamente con esto también me dio ganas de decir, che, qué buena idea. ¿Vamos a la última? Llegó el momento de compartir el sueño de vida. No sé si ustedes tienen esta sensación, pero a mí me pasa a veces que creo que el futuro ya llegó. Ya tenemos el iPad, ya tenemos Wikipedia. Bueno, está bien, el iPad puede ser más finito y más liviano y más barato. Pero ya está, va a ser un poquito mejor. Y Wikipedia puede ser un poquito más rápido. Y ya tenemos Skype, y ya está Facebook. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, lo que les voy a mostrar ahora es que el futuro nos llegó por las tapas. ¿Se acuerdan que les decía al principio que ahora podemos ver al cerebro funcionando? Cuando uno ve fotos, el cerebro se activa en ciertos lugares. Hay ciertas zonas del cerebro que se activan de una manera particular cuando uno ve fotos, por ejemplo. Si uno escucha voces o escucha música, las zonas del cerebro que se activan son otras. Y eso podemos verlo. Piensen que hasta hace 10 o 20 años uno quería estudiar el cerebro. Lo que tenía que hacer era agarrar un cerebro muerto, que esencialmente es un cacho de grasa, y tratar de decir, cuando esto estaba vivo, ¿cómo habrá funcionado? Imagínense lo difícil que era hacer ciencia de esa manera y de poder sacar conclusiones. Hoy podemos verlo funcionando, que es increíble, y funcionando de una manera muy detallada. Podemos ver, por ejemplo, en distintos cortes, no se llega a ver quizás por el contraste, esto es una cabeza, y uno puede hacer distintos cortes, no físicamente, sino en la computadora, y ver qué zonas del cerebro se activan en distintas partes del cerebro tridimensional mientras alguien hace algo. Entonces les quiero contar, para llegar al sueño de mi vida, un experimento que me enteré que se hizo ahora cuando estuve en TED en marzo y que me partió la cabeza. Una investigadora tuvo la siguiente idea que para mí es brillante. Agarró un individuo, esto fue hace 7 o 8 años, lo sentó en uno de estos aparatos que permiten ver las imágenes de cómo el cerebro se activa y le dio a este señor una hoja blanca. Le dijo, mira esta hoja. Y ella iba a la computadora y veía qué zonas de su cerebro se activaban cuando el señor veía la hoja blanca. Después le dijo, ahora mira esta hoja negra. Y se dio cuenta esta señora que las zonas del cerebro que se activaban de este señor eran otras, no eran las mismas, no era idéntico que cuando veía la hoja blanca. Entonces ahora le dijo, agarrá la hoja que quieras y no me digas cuál agarrás, y mírala. El señor hizo eso, ella vio la compu y le dijo, agarraste la hoja blanca. Esta historia la conté miles de veces, pero se me siguen erizando los pelos de la piel cuando lo hago, porque se pone cada vez mejor. Uno puede empezar a complejizar esto, es decir, vamos a darle una hoja mitad y mitad, o mitad y mitad al revés. Ahora tiene 4 opciones, y con cada una de ellas el cerebro se activa de manera distinta. Entonces, ahora que ya sé cómo se activa, le digo, agarrá cualquiera de las 4, y no voy a adivinar, yo voy a saber qué hoja agarraste y estás viendo sin que vos me digas, y sin ver qué es lo que estás viendo, simplemente mirando tu cerebro. Y uno puede seguir complejizándolo, y de a poquito vamos pixelando la hoja. Es decir, vamos ganando más granularidad y más detalle de lo que podemos saber que este señor está viendo. No sé si les va cayendo la ficha de qué significa todo esto, pero esto fue hace 7 o 8 años. Hace 1 año y medio, esta misma investigadora hizo otra cosa, que es llevar esto al siguiente nivel. Y acá empieza a ponerse realmente bueno. Agarró un sujeto, lo metió dentro de una de estas máquinas para ver el cerebro, y le dijo, mira estas 2000 horas de videos de YouTube. El tipo se puso a ver, en realidad vio algo menos, no llegó a las 2000 horas, pero vio un montón de videos de YouTube, un montón. La señora, la investigadora, sabía que eran esos videos, y la computadora iba viendo cómo su cerebro reaccionaba cuando veía cada parte de cada video, cada escena de cada video.
Y la computadora fue aprendiendo a través de inteligencia artificial cómo ese señor y el cerebro de ese señor reaccionan ante distintos estímulos audiovisuales. Y ahora le dijeron, elegí el video de YouTube que vos quieras. No hace falta que sea ninguno de los que nosotros te dimos. Vos miralo y nosotros vamos a intentar ver, mirando tu cerebro, saber qué es lo que estás viendo. Les voy a mostrar los resultados. El video que el señor eligió en un momento tenía este cuadro, que era un fondo liso con una mancha negra en el medio. Y cuando la computadora vio lo que el cerebro de este señor hacía cuando él miraba esta parte, la computadora dijo, creo que estás viendo esto. Después había una escena que tenía un pájaro y la computadora dijo, creo que estás viendo esto. Y después esto. Y después esto. Y después esto. No sé si se dan cuenta, pero acá sabemos que hay una persona de tez clara que está de este lado del cuadro. No sabemos que es Steve Martin, todavía es difícil de identificar quién es la persona. Pero esto se parece mucho a las fotos de 1890. Todas borrosas, ¿no? Porque es una tecnología nueva y todavía no tiene suficiente resolución. Pero la velocidad en que está cambiando la tecnología asociada con la computación, las comunicaciones, es muy probable que dentro de 5, 10, 15 años podamos decir, estás viendo un video donde está Steve Martin. ¿Quieren ver el video? Estos son capturas del video, les voy a mostrar el video entero que vio el señor y qué es lo que la computadora reconstruyó mirando solamente el cerebro del señor. Y esto recién empieza y se pone mucho mejor, porque resulta que si uno cierra los ojos y se imagina una imagen, las zonas del cerebro que se activan son las mismas que cuando uno está viendo la imagen. Entonces, a estos señores, ahora podemos decirles cerrar los ojos, pensar en algo y nosotros les vamos a decir en qué estás pensando. Todavía con baja resolución. Y se pone mejor todavía, y acá llegamos al sueño de mi vida. Porque resulta que si uno se va a dormir, que cuando uno se va a dormir, cierra los ojos, se duerme y sueña con imágenes, las zonas del cerebro que se activan son las mismas que cuando uno está viendo esas imágenes. Entonces el sueño de mi vida es, antes de irme a dormir, meterme dentro de una de estas máquinas, soñar, y cuando despierto, ver el video de mi sueño y subirlo a YouTube. Contaba esto en un grupo grande de gente, varias veces más grande que esto, y un tipo, cuando cuento esto, un tipo se para en el fondo re enojado y me empieza a gritar. Yo me asusté, me empieza a gritar desaforadamente. Me dice, ¿te imaginas? Si esto lo agarra mi esposa. Cuando la señora contó esta historia en TED en marzo, terminó su charla diciendo, y ustedes creían que Internet era la gran revolución. Piensen en la cantidad de preguntas éticas, morales, qué es la identidad, quiénes somos, cómo nos comunicamos, qué es la privacidad que esto dispara y de las cuales hoy no estamos ni siquiera hablando. El futuro no llegó ni por las tapas. Hace 10 años no existía YouTube, o YouTube sí, no existía Facebook. Google tiene también un poco más de una década. Dentro de 10 años van a haber cosas que hoy ni siquiera podemos imaginarnos y que todos nosotros vamos a vivir. Entonces,
pensando en el futuro y pensando en esta idea que es la tecnología va a cambiar de maneras que no podemos prever, es cómo nos preparamos nosotros, qué preguntas nos hacemos y qué rol queremos jugar para un cambio que se viene y que no es parable. No podemos decir yo voy a quedarme con la tecnología vieja porque nos va a pasar por arriba. Sí podemos preguntarnos qué hacemos con esto, pero no tiene demasiado sentido preguntarse si es bueno o malo, porque la verdad es que los incentivos, la curiosidad humana, los incentivos económicos son tales que este tipo de cosas van a suceder. Más rápido, más lento, de acuerdo a la dificultad, pero van a suceder. Entonces, esta era la quinta idea, y obviamente es una que a mí me genera rápidamente el che, qué buena idea. Yo creo que nunca voy a aprender a tocar la guitarra. Esencialmente soy sordo. O sea, no puedo distinguir dos notas, no puedo entonar. Ahí llega un límite, como decía Manu Ginóbili. Ahí me di cuenta que tengo un límite y no tiene sentido, en mi caso, seguir intentando algo en el cual me convencí que tengo el límite. Sin embargo, con la lectura veloz me pasó algo distinto. Hace unos meses, ya casi un año, le estaba contando esta historia a un amigo y él me dijo, tenés que conocer a mi mamá. Bueno, ¿por qué tengo que conocerla? No, porque mi mamá, me dice, se dedicó toda su vida a enseñarle a la gente a leer más rápido. Y lo hace espectacular. Ahora ya no lo está haciendo más, pero yo puedo compensarla para que te reciba. Yo dije, bueno, buenísimo. Entonces fui y me encontré con Rosti. Tuve 5 encuentros con Rosti, que sabe mucho de esto. Y fue muy gracioso porque llegué al primer encuentro con Rosti y me recibió con un cronómetro en la mano. Igual que hace muchos años. Y me tomó la velocidad inicial para esto que iban a ser no un año de entrenamiento, sino 5 encuentros una vez por semana. Me tomó la velocidad y en ese primer encuentro resultó que estaba leyendo a 250 palabras por minuto, que no sabía si deprimirme o alegrarme, porque después de tanto tiempo por lo menos no degradé el desempeño, pero tampoco había mejorado. Y ella me dijo, está buenísimo porque tenés un montón de oportunidad, parecido a lo que había pasado hace mucho tiempo. Fui a la segunda clase, a la tercera, llego a la cuarta clase y Rosti miraba como yo leía y me dijo en un momento algo que cambió mi perspectiva sobre lo que estaba haciendo. Rosti me dijo, Jerry, vos estás leyendo con el freno de mano puesto. ¿Yo qué? Sí, estás leyendo con el freno de mano puesto. Déjame que te explico, me dijo. Resulta que una de las grandes barreras que tenemos para leer más rápido, todo esto es lo que me dijo Rosti, es lo que se llama la regresión. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuando leemos, volvemos con una palabra, volvemos con una oración. A veces hay párrafos que estamos así, ¿no? Que nos salimos, nos cuesta un montón. Y el gran problema con la regresión, me decía Rosti, son dos. El primero es el más obvio, y es que tardás más tiempo en pasar a lo siguiente, entonces es más lento en promedio. El segundo es menos obvio, y es que cuando vos haces esto, cuando llegás al siguiente párrafo finalmente, ya te olvidaste de qué se trataba el anterior. Entonces, tu capacidad de recordar y de reproducir lo que acabas de leer baja muchísimo. Entonces tiene esos dos problemas. Y el problema, me dijo Rosti, es que vos, yo, es decir, Jerry, soy muy perfeccionista y no quiero avanzar hasta que no siento que entendí el 100% de lo que estoy leyendo. Y resulta que en la gran mayoría de los casos, cuando uno pasa al siguiente párrafo, ahí entiende lo que había leído antes. Y no hacía falta volver a leerlo. En la gran mayoría de los casos pasa eso. Entonces Rosti me dijo, lee sin el freno de mano, no hagas regresión. Seguí, por más que tengas la sensación de que no entendiste. Ese fue el cuarto encuentro. En el quinto me volvió a tomar, hice una semana de práctica, en el quinto me volvió a tomar la velocidad y había pasado de 250 palabras por minuto a 400. Cosa que está muy bien, todavía tengo un montón de posibilidad de mejora, pero esa pared con la que me estaba dando todo el tiempo, desde hacía años, fue un comentario de Rosti que me regaló una idea. Me regaló un nuevo filtro para ver mi proceso de aprendizaje. Un nuevo modelo para pensar por qué podía aprender o no lo que estaba intentando aprender. Y entonces lo que me había dicho Mariano originalmente me hizo todo el sentido del mundo. Yo en ese caso no estaba pudiendo aprender a leer rápido porque tenía un filtro que no me permitía hacerlo. Entonces el rol de cada uno de nosotros me parece muy importante cuando trabajamos con chicos, poder ayudarles a tener nuevas ideas con esta definición de idea, que es un nuevo filtro para leer el mundo. Pero les preguntaba, o les ofrecía al principio, ver qué tiene que ver esto con la drajá. Acá tuve el asesoramiento de Claudio antes de empezar.
y acá me anoté lo que me dijo Claudio porque no me lo iba a acordar. Adrajá viene de Derech, ¿no? Que es camino, todos lo saben, y de alguna manera el Madrid es alguien que muestra el camino o acompaña durante el camino o ayuda a conducir a los chicos. Yo quiero proponerles cambiar el nombre de lo que ustedes hacen. Y con Claudio acuñamos una nueva palabra. La tengo que leer, bueno, en vez de Madrid, debería ser Mashri. Que Mashri viene de Ashara. ¿Ese sería el Shoresh? ¿O no? El gerundio, Ashra, que significa inspiración. De alguna manera, yo siento que lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros no es acompañar a la gente por un camino, sino darles ideas, darles nuevos filtros para ver la realidad, nuevas lentes con las cuales entender su entorno, entender que es posible y que no. Porque es imposible hoy saber cuáles van a ser esos caminos. No tenemos ni idea cómo va a ser el mundo dentro de 3 años. Entonces es muy difícil, tanto en la educación informal como en la formal, de saber cuál es el contenido que hay que dar. Yo creo que el contenido es irrelevante. Lo que es importante son los valores y las ideas. Y ese es el rol que creo que todos tenemos que jugar, independientemente del rol que tengamos en nuestra vida o lo que hagamos. Si somos Madrid, si estamos en un trabajo y tenemos gente con la que trabajamos, en nuestra casa, en la facu, estemos donde estemos. Lo mejor que podemos hacer es enriquecernos con nuevas ideas, enriquecer nuestro juego de filtros con los cuales vemos el mundo y ayudar a que otros se enriquezcan también. Porque creo que de esa manera, entre todos, quizás construyamos un mundo un poquitín mejor. Gracias. Bueno, quiero comentar algo. Ustedes saben que lo que se cobra para esta jornada está destinado a subsidiar pasajes para Madrid que vienen del interior del país. Quiero decir que los honorarios de Jerry se destinaron también a eso. Jerry dona sus honorarios para esos pasajes. Para nosotros abrir esta jornada con Jerry Garbulski es una muy buena idea. Así que en nombre del comité organizador del Lenayed hacemos un obsequio. Para continuar con la jornada, estamos con los tiempos un poco ajustados. Tenemos un break abajo en la planta baja, no se vaya nadie. A la gente que hace el taller de Nathan Sonis es acá y a la gente que hace el taller de Pablo Carr es enfrente en el sur. El resto de los talleres es en la planta baja. Por favor, les pido a todos que cuando escuchen la campana se dirijan a sus aulas. Gracias.